pero si vuelve a pasar, esas son las acciones que vamos a seguir. Bueno, muchas gracias, y disculpen, ahora sí que no depende de mí este tema del internet. Ahora, el libro ya lo comenté de este señor García San Miguel, incluye los extractos del pensamiento de Maquiavelo, de Hobbes, de Locke y de Rousseau. Está chiquito, entonces vamos a ir a él, porque ahorita me comentaban este tema, alguien en el chat que no encontraba cómo hacer el cuadrito, y qué poner, claro, es lógico, por eso no, cuando empiezan a sube información a los chats, hay quien tiene el libro del Maquiavelo, y ahí suben el título completo de Maquiavelo, o sea, qué bueno que lo suban, pero de nada les sirve. ¿Por qué? Porque, a ver, léete todo el libro de Maquiavelo en un día. O sea, gente que hemos tardado la vida entera leyéndolo y cada vez que lo abrimos encontramos cosas nuevas en Maquiavelo. Recuérdense que son filósofos grandes pensadores que tienen pensamientos sumamente subjetivos. Entonces, no es fácil a veces comprenderlos a la primera o tomar el libro y buscar, ay, pues, ¿qué dice Maquiavelo del Estado? Pues a lo mejor ni le llama Estado, ¿no? Le llama de otra manera. Entonces, a ver, búscalo. Por eso, mi recomendación es que cuando yo les diga, espérenme tantito a subir la información, me esperen tantito, porque si no, ustedes mismos a veces corren el riesgo de confundirse o de invertir tiempo innecesario y no tiene ningún caso, ¿ok? Entonces, si se fijan, en ninguna parte ni del texto de apoyo, creo, casi estoy segura que no, ni en la guía de actividades, dice que subamos el libro del Príncipe de Maquiavelo. ¿Ya ven? Entonces, recuérdense que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, vamos a ver la obra de este caballero y yo les voy a dar algunos tips al respecto de la obra de Maquiavelo. Pero en ese extracto que yo le subí a los grupos de WhatsApp y al Facebook, está una parte condensada del Príncipe de Maquiavelo, ¿ok? Entonces, ahí va a ser mucho más fácil que busquen. Ya el libro completo del Príncipe, pues se lo guardan y un día que ya no tengan tarea, pues empiezan a leerlo. O si quieren, lo pueden leer, ¿no? Sin problema. Entonces, ¿qué dice Maquiavelo al respecto del Estado? La guía de actividades nos dice que comparemos a través de un cuadro de doble entrada las ideas principales de los siguientes tratadistas, identificando la diferencia entre cada una de ellas. Bueno, pues para tal efecto, primero voy a leer a Maquiavelo y les voy a decir que Nicolás Maquiavelo, su obra data del siglo XVI, inicios del siglo XVI más o menos, y su obra más conocida, bueno, pues es El Príncipe, ¿ok? Pese al tiempo que tiene de haber sido escrito El Príncipe, sigue siendo esta obra pues un tema de actualidad. Bueno, prueba de ello es que hoy, en el 2020, nosotros estamos hablando de esto. Es una guía para que podamos entender el orden político, el poder político y pues finalmente muchas generaciones posteriores lo han tomado como una base ideológica o como una base para estudiar el tema del poder, del Estado, de la política, ¿ok? Bueno, una de las características fundamentales que hay en el libro de Maquiavelo, del Príncipe, es que hace una referencia al Estado que tiene una gran modernidad, o se aplica en cualquier momento de la historia a lo largo de, vean cuántos siglos, o sea, lo escribió alrededor del año 1510, 1515, más o menos. No me acuerdo porque yo no estaba, ¿no? Bueno, entonces, él hace Maquiavelo a partir de su voz, a partir de la definición de Estado, habla, por ejemplo, del reino, del imperio, ya habla de la república, que pues realmente eran temas
que podían escucharse, que podían interpretarse a finales de la Edad Media. Pues, imagínense cuánto tiempo tiene esto. Después de las charlas de los textos de Maquiavelo, pues ya realmente él había dado una gran parte de la interpretación al tema denominado el poder, ¿ok? Y también ya tenía algunos términos alrededor, o muchos términos, mejor dicho, alrededor de la acepción Estado. Él aludía al Estado como un ente imprescindible y su obra facilita la comprensión de este Estado también aplicado en la época moderna. Ajá. No, básicamente no intentaba definir al Estado, o sea, su obra en general, si hoy la analizamos, sabemos que la define, pero no era su finalidad principal o primordial. Él hizo una recolección de muchos conceptos, de muchas opiniones de su época, para ir conformando esta terminología. Pero sí incluye en estos términos, en los términos de Maquiavelo, los elementos constitutivos de la política como una técnica. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. A diferencia de otros tratadistas, de otras acepciones, que más bien le daban una connotación ética a la política. Ajá. Con el paso de los años, con el paso del tiempo, el concepto de Maquiavelo, como ya lo dije anteriormente, se vuelve contemporáneo como un ordenamiento legítimo que agrega otro tipo de conceptos o ideologías y una estructura normativa, por ejemplo, y una estructura económica también. Y posteriormente, también, bueno, ya en los últimos tiempos, en el último siglo, por ejemplo, una connotación demócrata, totalitaria, de tipo social, constitucional, que está, pues de alguna manera, con tintes del derecho en todas sus acepciones. También habla del bienestar social. Entonces, Maquiavelo es el precursor, podríamos decir, de todos estos tratadistas, a mi parecer, alrededor de la terminología del Estado. ¿Dónde vamos a encontrar todas las características y todos los términos básicos de la obra de Maquiavelo? En ese libro que les comento, en ese extracto de García San Miguel. También habla de Hobbes, de su obra, de Locke y de Rousseau. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, ahorita les voy a platicar de este caballero? En orden vamos a irlos viendo, que yo hice aquí algunos resúmenes. De Hobbes, por ejemplo, de Hobbes es la obra El Leviatán. Su tesis fundamental, él asume que el hombre es el lobo para el hombre, está incapacitado para vivir en común y que de hacerlo va a producir, por esa incapacidad que tiene de socializar, siempre va a producir una permanente guerra, de todos contra todos. Y bueno, pues hoy lo estamos viviendo, ¿verdad? Pues estamos en un todos contra todos, y sálvese quien pueda. Como dice, como mucha gente me ha mencionado ahora, ¿no? Pues estamos como en los Juegos del Hambre. Pues sí, Hobbes no estaba tan alejado de el concepto o de el actuar natural del ser humano, ¿sí? Y eso no debe de ofendernos, tanto punto, pasa y se acaba, ¿ok? Y también tenía pues una confrontación muy fuerte, muy al margen de estas cuestiones divinas y de conducir al Estado como un ente absoluto. Él estaba más bien pensando que el Estado es el árbitro que impone y decide en esa confrontación que hay en la sociedad, ¿no? El hombre contra el hombre. Él denotaba que esa era la principal función del Estado.
Entonces, también en el libro que le estoy comentando van a venir todas las acepciones que tienen estos dos autores alrededor del término de Estado. Algo que yo me he encontrado en la convivencia con ustedes es que aún estamos esperando encontrar en los libros alguna referencia que te diga, Rousseau dice del Estado tal cosa, o Rousseau define el Estado de tal manera. Es un poco complicado que sea así, porque como ya vimos anteriormente con Maquiavelo, o sea, él no buscaba definir al Estado. Todos sus postulados nos hacen pensar en una definición de Estado. Entonces, pero no esperemos encontrar en la página número 5, como nos pasó con Burgoa. Burgoa dice que en la Constitución crea al Estado 2 puntos y seguido. O sea, no, ya a este nivel no lo vamos a encontrar de esta manera, ¿ok? Bueno, vamos ahora a abordar al otro autor que se llama Locke. Sí, creo que sí es Locke, ¿no? Locke, por ejemplo, él siempre ha mantenido en su obra una postura teológica y absolutista, en donde dice que la ley divina o natural es la que rige al hombre en un estado de naturaleza, en un estado, más no en un estado soberano, ¿sí? O sea, vamos a partir de ahí. Entonces, también Locke desarrolla algunas teorías sobre el Estado y la política, que son muy distantes de las primeras propuestas que él tuvo. ¿Por qué? Porque sus tratados justificaban de alguna manera una diferencia entre una cuestión y la otra. Ahora, también en esta parte, Locke, entre 1660 y 1663, adoptó una postura, como ya lo mencionamos, totalmente absolutista. Abogó siempre por un Estado con un poder absoluto por parte de un gobernante. Fíjense, aquí hay otra característica. Todo esto viene en el libro que les comento, pero hay que leerlo, ¿ok? Para ir encontrando las características de uno y otro. Al encontrar las características de uno y otro, vamos a encontrar las diferencias que hay entre un postulado y el otro. Por ejemplo, este tiene un sesgo totalmente absolutista. Esa es una parte y una característica muy interesante en su obra. Rousseau, por ejemplo, en el contrato social, pues él sí habla y habla y habla del Estado. Por ejemplo, él dice que el súbdito se somete a las leyes del Estado, que él mismo, que el Estado, en el ejercicio de su libertad, ha dado y ha creado. También habla, por ejemplo, de que hay un concilio entre el derecho de la libertad y el deber de la obediencia a la ley, la cual concreta la voluntad general y el alma del cuerpo político, o sea, el alma y el cuerpo político en quien descansa para Rousseau en el Estado. Entonces, hay muchas características alrededor de los postulados que estos cuatro pensadores tienen versus el Estado. Yo pienso que con que anoten unas 10 y sus diferencias es más que suficiente. Ahora, por ejemplo, vamos a ver a Maquiavelo. Maquiavelo dice que, por ejemplo, hace referencia a crear jueces para controlar y beneficiar a los humildes, ¿no? O sea, también tenía como una connotación sumamente social. A veces no siempre se lea a Maquiavelo tan social, a mi parecer, ¿no? Cada quien que lo lea y que... Porque el libro, tú lo escribes, o alguien lo escribe, tú lo lees, pero la opinión que cada uno tenga es 100% subjetiva. Y nunca tenemos que estar, o no forzosamente tenemos que estar de acuerdo con el autor. Ojo,
A mí me causa algo de peculiaridad el comentario que alguien hace cuando publican en Facebook que dicen, ¿cuál es el libro que marcó tu vida? Bueno, pues a lo mejor yo digo eso, ¿no? Porque, ay, qué miedo, después de ahí ya no pude dormir. O sea, ¿cómo un libro va a marcar tu vida, no? O sea, un libro alimenta tu conocimiento. ¿Cómo? Porque estás conociendo el conocimiento o los tratados o los postulados de otra persona. Pero eso no quiere decir que un libro vaya a marcar mi vida para siempre. O sea, ¿cómo? ¿Quién puede marcar tu vida? O sea, ¿un escrito de quién? ¿De Maquiavelo? ¿De Stephen King? ¿De Isabel Allende? ¿No? O sea, si así viviéramos, pues no tendríamos criterio, ¿no? Seríamos como muñequitos, ajá, de títeres, pensando alrededor o concluyendo alrededor del pensamiento de alguien más. Alimenta el conocimiento, pero no marca nuestra vida. Tema de debate, ¿no? Bueno, y entonces también él hace una descripción del hombre, o sea, no era tan social, porque también era duro Maquiavelo para cuestionar al ser humano. Le llama hipócrita, le llama falso, que es ambicioso. Entonces, o sea, su pensamiento es muy crítico alrededor del ser humano. También habla y critica mucho a la oligarquía, que es igual a que la oligarquía estaba realmente dominada o controlada por la aristocracia. Entonces, también hace una crítica despiadada al gobierno que él conoce, al gobierno de su época, al gobierno de inicios del siglo XVI. Lo considera corrupto, con un sinnúmero de vicios, también lo considera que es todo falta de ética, todo falta de moral. Él usa mucho esa palabra, la inmoralidad. También esa frase que todo el mundo dice, ¿no? Que es que el pueblo te debe de querer, ¿no? O sea, siempre pensó que el gobernante, en este caso el príncipe que él enaltece en el libro, consideraba que tendría que ser un ente amado por el pueblo, amado por la población, y que tendría que ser el que todo el mundo prefiriera. Esas son las ideas principales, bueno, o sea, son 4 o 5 ideas principales porque tiene cientos de ideas Maquiavelo alrededor del todo el conglomerado que conforma el Estado, la población, el poder, la forma de gobierno. Es una crítica a todas estas entidades que él hablaba a partir de lo que él conocía, pero pues ya hemos visto que en el transcurso de muchísimos siglos seguimos comportándonos de la misma manera, pues somos una sociedad, no es que no pase nada o que no importe, sino que, como decía el otro pensador, bueno, pues el hombre es como un depredador, ¿no? O sea, es el que se come al otro y a sí mismo, y es el generador de guerras y de disputas y de problemas y de conflictos, y seguramente solamente a través y a partir del Estado va a poder ser controlado, ¿ok? A ver, vamos a ver si alguien nos está mandando un mensajito. Sí. Bueno, yo veo que aquí seguimos enlazados, yo no veo problemas con YouTube hasta ahorita, entonces sigo conectada. Ahora, menciona también que le digamos qué de diferente hay en cada uno de los postulados. ¿Qué hay que hacer primero? Leerlos a todos y después ir sacando las diferencias. A mí me parece que una de las grandes diferencias que hay en el postulado de Maquiavelo y de los demás son esas ideas de alguna manera un poco que pudiera sonar muy realista en algunos términos, en algunos casos, pero realmente Maquiavelo era una persona pues, que tenía como muchas ideas que eran pues utópicas, ¿no? O sea, que no iban a pasar, como
hablar del comunismo, ¿no? Pues es una utopía, ¿no? O sea, pensar que un sistema de gobierno puede funcionar así a partir de que todo es de todos y todo para todos y todos iguales, pues como ya hemos vivido el capitalismo, pues ahorita resultaría muy complicado que ahora, bueno, pues vamos a repartirnos todo por partes iguales. Si así hubiera empezado la humanidad, hubiera sido el mundo perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Pero el pensamiento de Maquiavelo me parece un tanto cuanto utópico. Un idealista, un severo crítico, pero que está muy lejos de poder comprobar, o su pensamiento está muy lejos de poder comprobarse, de que el gobernante pues tiene que ser amado por todos, ¿no? O sea, no, seremos una sociedad sin criterio, una sociedad seguramente sin conocimiento, sin poder de decisión, siempre va a existir la oposición, la controversia. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que tenemos diferentes maneras de pensar y todas son respetables, ¿ok? Entonces, también habla mucho de un príncipe que deba tener una actuación, deba ser un ente como ideal, perfecto, plagado de atributos y cualidades que difícilmente vamos a poder tener en algún momento de la vida. O sea, no puede ser. O sea, finalmente hay actos que en ocasiones y probablemente deban de decidirse basado no necesariamente en una cuestión ética, sino probablemente en una cuestión de salvaguarda de los derechos fundamentales, por ejemplo, de la vida, de la salud. O sea, hay decisiones que el gobernante tiene que tomar pese a muchas otras, ¿no? Pese a muchas otras convicciones, por el bien común. Entonces, esa a mí me parecería que pudiera ser una definición o una diferencia del pensamiento de Maquiavelo versus otro, ¿no? Y aparte, ese ente divino que él consideraba que era el príncipe, en donde todo el mundo lo tuviéramos que respetar, y ay, qué miedo, ahí viene el lobo, y pues no, o sea, es un tema 100% de connotación autoritaria, ¿no? Que el avance de las sociedades no permite que hoy en día estemos muy confortables como sociedad con un ente así, ¿no? Ni con un ente autoritario, ni con un ente totalmente benévolo. Y creo que lo podemos probar en las acciones que han tenido muchos gobiernos, muchos gobernantes en este momento de crisis alrededor del mundo. Sí, no me refiero a nadie en particular. Ok. Hobbes, por ejemplo, dice que habla mucho de la justicia, que debe de ser igual para todos. Pues ahí estoy totalmente de acuerdo con él. Me encanta ese pensamiento. Habla de estar de alguna manera no tan a favor de la división del Estado, que también estoy totalmente de acuerdo. El Estado debe de ser único y de allí partir a su representación a través de un gobierno. En este caso, en nuestra Constitución marca 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo o administrativo, como lo señala el texto de apoyo, y el judicial, el jurisdiccional también se le llama. Ajá, bueno, también nos dice que nos habla mucho también de la iglesia, ¿no? Hace connotaciones alrededor de este tema, que yo creo que esa también es una gran diferencia versus los otros pensadores por la vehemencia con la que hace referencia al tema de pues la religión, de las congregaciones religiosas y todo esto. Y también habla del absolutismo. Ya lo habíamos comentado, ese también es un tema, es parte de su ideología. Y podemos también hacer una referencia, por ejemplo, de algunos temas que pueden marcar la diferencia al respecto de los conceptos que él tiene de la guerra, de cómo podría gestarse la búsqueda de la paz, y bueno, allí esos temas que no abordan los otros,
pueden ser, y que aborda otro, esas también pueden ser las diferencias. Creo que allí puede ir quedando más claro. Ajá, bueno, también Locke. Locke habla mucho también del Estado como un ente natural que emana desde el inicio de los tiempos, como si no pudiésemos concebir a las sociedades sin una estructura que se genera, que se gesta a partir del Estado, ¿ok? Luego, por ejemplo, habla también de dividir las divisiones de los poderes, perdón, del gobierno, y hace referencia a la oligarquía, definitivamente, que en su época era muy común, haciendo evidentemente énfasis en pues en aseveraciones críticas hacia la monarquía, y empieza también a generar conocimiento, empieza a generar definiciones a partir de la democracia. Y también ya empieza en su configuración a tener más claro y a definir con mucho más sentido, con mucho más forma, el tema del poder constituyente. Eso también es muy importante que puedan definirlo allí. Como ya lo comenté, habla también de guerras, habla del Estado en su sentido natural, habla también como ya lo comenté, de diferentes formas de gobierno. Y aquí, por ejemplo, lo que puede resaltar es el tema de él cómo concibe al Estado en su forma más primitiva, ¿no? Más a partir de la creación de. Entonces, eso también puede ayudar. Y repito, en el libro viene absolutamente todo. No es necesario que se agarren el contrato social y lo lean. También, al igual que El Príncipe de Maquiavelo, o sea, tardas 20 años en leerlo y otros 45 en entenderlo. No son lecturas tan fáciles. Yo no digo que no puedan, pero ahorita lo que nos interesa es hacer la tarea. No dejen de leerlo, porque siempre es importante, pero lo que nos importan son las características de cada teórico. Rousseau, acuérdense que él es el autor del contrato social, ya lo mencioné, en donde habla de esta relación que existe entre la población, entre los individuos, a través, podríamos decir, de un contrato social que hace con el Estado. Entonces, esa es como la ponencia principal en su obra. Y bueno, también él hace mucho énfasis en los temas políticos, en la forma de cómo se organiza la política, en la forma en la diversidad democrática. Entonces ya habla como de temas un tanto cuanto más contemporáneos, pero al final del camino también tiene diferencias con los otros autores. ¿Ok? Entonces, con lo que acabamos de platicar, no es que yo les haya dado, ay, estas son las diferencias y estas son las características, todo, pero ya más o menos nos vamos dando una idea de qué voy a leer, de qué va y cómo voy a buscar en mi libro. O sea, no, les digo, no esperemos encontrar. Rousseau piensa del Estado, esto, 2 puntos y ya nos seguimos platicando. No, ya no funciona así. Ajá, bueno. Y entonces, ya con esto, vamos a partir al siguiente tema. Así vamos a ir buscando las características de cada uno y las vamos a ir señalando o las pueden ir subrayando en su texto para que enlisten en el cuadro de doble entrada cada una de sus características. Luego, a ver, déjenme ver porque alguien me escribe y no vaya a ser que yo esté congelada, pero creo que no. Ah, ya le dijo. Francisco, muy amable. Es tu compu porque está en vivo. Ay, sí, Francisco, pero tú no tienes idea cómo estuvimos batallando con el internet en un principio, pero creo que ya se resuelve. Gracias, Fran. Muy amable. Entonces, dice aquí que las fuentes bibliográficas no se descargan en esta sección, te serán proporcionadas por tu docente en línea o por tu coach, llámese Sandra. Ok, bueno. Actividad 2.
Dice, concluya la lectura del texto de apoyo y estudie las siguientes fuentes de La Salle. ¿Qué es la Constitución? Ya también se los puse, ya se los pasé, todos somos felices. Identifica a partir de la lectura cuáles son las funciones del Estado y cómo se organiza. A ver, las funciones del Estado y cómo se organiza está en la página 8 y 9 del texto de apoyo para que lo vayan anotando. Pero léale bien, porque ya ven que luego me dicen, no, es que no dice. Y yo digo, no, sí dice, yo ya lo leí. ¿Okay? Entonces, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre soberanía y autonomía? ¿Dónde está eso? En el extracto de Pedro de Vega, que ese se llama así: la reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. Si no tiene el mismo nombre, tiene uno muy parecido, pero es de Vega García, Pedro de Vega García. Ahí está absolutamente todo lo que podemos definir alrededor de soberanía y autonomía. Y también hay otro libro que nos hizo, o sea, que yo ya lo subí, pero nos hizo favor también de regalárnoslos una compañera en los grupos de WhatsApp, que es el libro de Eliosur Arteaga Nava, que también está en Facebook y que lo he subido también en el chat de WhatsApp, pero hoy no lo subí, entonces probablemente lo suba mañana. Y allí estos dos autores hablan perfectamente bien de lo que es la soberanía y lo que es la autonomía. Ahora, ¿dónde está el tema de soberanía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Está en el artículo 40. Y ahorita la vamos a definir rápidamente y también vamos a diferenciar lo que es la autonomía de la soberanía, porque seguramente tienen muchas dudas al respecto. Entonces, vámonos primero a definir qué es la soberanía. Dice así, espérame, porque tengo 1000 hojas de mis resúmenes que hago, y entonces tengo que buscarlo. Dice así: la soberanía es un atributo del poder político que en caso de nuestro país recae en el pueblo, ¿sí? Tal y como lo establece el artículo 39 constitucional. Primero vamos a hablar del 39, luego les voy a platicar del 40. Entonces, dice el artículo 39 constitucional que la soberanía nacional, reside esencial y originariamente en el pueblo, o sea, en nosotros, ¿ok? Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno mexicano se rige mediante la participación del pueblo en la toma de decisiones. O sea, somos un país soberano. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo somos quienes tomamos las decisiones, a partir de nuestra participación y le conferimos ese legado al gobierno, ¿ok? Ello implica la representatividad que adquieren las autoridades al ser electas, es lo que estamos diciendo. O sea, el pueblo tiene el poder público de decir, ¿sí?, quiénes son nuestras autoridades y las elegimos. ¿Cómo las elegiremos? Bueno, pues a través del voto popular. Entonces,
el artículo 40, ¿sí?, de la Constitución vigente establece, ahí lo complementamos, vamos primero al 39 y luego al 40, establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse, o sea, aquí estamos ejerciendo nuestra soberanía, somos un pueblo soberano, ¿ok? Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, que a mí me encantaría, como a muchos otros autores, que dijera autónomos, porque no son tan soberanos los estados. Allí habría que hacer una iniciativa para reformar ese artículo, pero bueno, vamos a seguir. En todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una sola federación, o sea, sí, pero no. O sea, sí son soberanos para algunas cosas en su régimen interior, los estados, me estoy refiriendo a los estados, como lo dice el artículo 40, pero no para todo. Para muchas otras cosas, los estados, supuestamente soberanos, que más bien yo opinaría que son autónomos, tienen que alinearse a lo que diga la federación. El estado, la federación, ¿ok? Es palpable que al formarse una federación, cada uno de los estados integrantes, aunque libres y soberanos y autónomos, yo le pondría también, limitan su soberanía depositándola en el poder federal para todos aquellos asuntos relacionados con la política exterior del país, pero conservándola. ¿A qué se refiere esto? Que hagan de cuenta que cuando México firma un tratado internacional, ponle el TECMEC, con Estados Unidos, pues hagan de cuenta que, ¿quién les gusta? Alguien que digan, ay, esos de ese estado son tremendos. Bueno, el que quiera, Tlaxcala, que diga Tlaxcala, se levante el gobernador y diga, ah, no, yo no firmo, ¿eh? Yo como soy soberano, yo no firmo ese tratado porque no estoy de acuerdo con esas negociaciones que hizo el presidente que haya sido, ¿no? Con el presidente de Estados Unidos. O sea, yo no quiero. No, pues no. Entonces, no son tan soberanos los estados. O sea, sí se alinean los estados a las decisiones de la federación. Entonces, podríamos decir que somos soberanos como nación y como estados, pues autónomos, pero bueno, no se confundan con esto. Eso es como un rollo mío y de mucha gente que pensamos igual. Luego, entonces, todo el país, todo México es un estado soberano. ¿Por qué? Basados en lo que dice el artículo 39 y el artículo 40 constitucional. ¿Ok? Y de allí partimos a la autonomía. O sea, somos autónomos. Los estados son autónomos, sí, para las decisiones interiores, para las decisiones internas, para su organización de gobierno, para su organización administrativa, por ejemplo, para su organización de salud. Ajá. Es como, por ejemplo, lo que pasa ahorita con la pandemia. O sea, si los estados son autónomos, o sea, están haciendo uso y gala de su autonomía para publicar, por ejemplo, sus propios semáforos de la pandemia. Pero cuando damos un resultado global, o sea, es de toda la federación, o sea, de todo el Estado mexicano. Si nosotros, por ejemplo, le declaráramos la guerra a, pues uno chiquito para que no nos preocupemos tanto, por ejemplo, a Chile, ¿sí? O sea, no puede Tlaxcala solita, porque es un estado soberano, a declararle la guerra a Chile, ¿no? Solito no, o sea, no funciona así. O sea, todo el país es un país que ejerce su soberanía en conjunto, pero no puede ser autónomo algún estado para ir a hacer esta declaración de guerra a otro estado soberano. Entonces, ¿para qué? O sea, tenemos soberanía, como lo dice aquí, la soberanía nacional reside originariamente y de manera esencial en el pueblo. El poder político dimana del pueblo y se instituye para beneficio de esto. La autonomía
significa, o sea, como Estado mexicano, ya no vamos a hablar como estados dentro del Estado mexicano, como estados independientes, sino como país, como federación, dice que la autonomía radica en que dentro de su régimen interior se organiza y decide cuestiones políticas, administrativas y de gobierno, legislativas también. Entonces, es autónomo, o sea, tiene una concepción de autonomía a partir de que toma las decisiones para su, o dirigidas directamente a organizar su régimen interior. ¿Ok? Son dos temas, pues de alguna manera que pueden confundirse, pero que son distintos, ¿sí? Y vamos a dar otra diferencia, otra terminología que viene en el texto de apoyo también, que dice que la soberanía radica en el poder universal, absoluto que tiene el Estado mexicano, hablando de México, ¿no? El Estado mexicano. Además de esa soberanía, de ese poder absoluto que tiene, ya no hay nada más arriba, o sea, no hay otra fuerza divina que venga y dé instrucciones en el país, nada, cero. O sea, y en este caso, ¿quién la ejerce? Bueno, el pueblo, ¿ok? Y también esta soberanía es la que va a definir, ya quedamos, a la autoridad y por ende a su organización jurídica, a su orden jurídico. Va a dar el poder a la organización de gobierno y a la organización jurídica. ¿Cómo se genera? A través del pueblo, porque el pueblo es quien toma esta decisión. O sea, es soberano en sus elecciones de organismos de gobierno y a través de él de los organismos o órganos normativos. Y la autonomía es aquella que ejerce el Estado versus pues otras naciones o otros estados dentro de la misma nación en donde va a ser totalmente libre de elegir, de tomar las mejores decisiones o las decisiones que sean, porque a veces no son las mejores, todos los gobiernos pueden y suelen equivocarse, en cuanto a su régimen y a su organización administrativa, política y legislativa de manera interna, ¿ok? Entonces, sí es muy importante que tengamos estos conceptos muy presentes y saber perfectamente bien que la soberanía, donde dice que somos un pueblo soberano, un país soberano, un Estado soberano, en la Constitución, en el artículo 39, en el artículo 40 y en el artículo también 41. Y recordemos también que la autonomía del país se gesta a partir de la Constitución también, en su artículo 2 y en su artículo 122. ¿Ok? Hago énfasis, la soberanía del Estado mexicano reside en el pueblo. Eso es muy importante que lo tengamos muy presente. Y de cualquier manera, repito, el tema de soberanía y autonomía lo van a encontrar en el libro de Pedro de Vega y en el otro libro de Elisur Arteaga Nava, que ese tengo pendiente de repetírselos, pero de todas formas sí está en el grupo de Facebook, eso lo firmo, sangre. Bueno, y luego vamos a ir a la siguiente pregunta que habla del constituyente y del constituido, ¿no? Que ese, ay, lo lees y dices, ay, qué horror, qué feo. ¿Qué es un órgano constituyente y qué es un órgano constituido? ¿Dónde lo voy a encontrar? En el texto de Pedro de Vega García, ¿ok? Ahora, ¿qué es el órgano constituyente? Pues, ay, perdón, ya me pegué. El órgano constituyente es, por ejemplo, pues la asamblea, ahorita en este momento, la asamblea legislativa
de la Ciudad de México. Creo que ya no se llama así, pero vamos a suponer que así se llama. ¿Qué otro órgano es el constituyente? Bueno, ¿por qué es el órgano constituyente? Pues es porque el que en algún momento de la historia de México, de la creación de la Constitución, por ejemplo, y de las normas, es el que estuvo presente haciéndolas, es el que estaba autorizado para hacerlas. ¿Cuál es otro poder constituyente o órgano constituyente? Bueno, pues el grupo legislativo que creó la Constitución de 1917. ¿Sí? Esos son los órganos constituyentes, los que en algún momento de la historia han creado, han reformado, han alimentado la Constitución. Bueno, ¿qué es el órgano constituido? Pues vamos a tomar muy en cuenta que el órgano constituido, pues es como el poder público. El constituyente hace la Constitución y da el peso, o sea, ahí en la Constitución dice, bueno, pues háganme cuenta, para recaudar todos los tributos de los ciudadanos para que el gobierno funcione y tengan todos los servicios, hágase la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y después de él, hágase el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, estos órganos constituidos son para ejecutar, los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Y que van a ser propuesta su creación a partir de la Constitución. Entonces, estos órganos constituidos, pues van a regir o van a vigilar o van a cuidar o van a tener diversas funciones que la Constitución dice que se deben de atender en temas administrativos, en temas, por ejemplo, de derecho civil, en temas de derecho penal, en temas de derecho mercantil, de derecho fiscal, etc. Entonces, son órganos que se constituyen a partir de la Constitución. Entonces, allí tenemos ya las diferencias de uno y de otro. Ahora, ¿dónde viene eso? Ya lo voy a repetir otra vez, constituyente y constituido, en el libro de Pedro de Vega García. Entonces, ya quedamos cómo son esos par de ejemplos. Ahora, espérenme tantito. El órgano constituyente es muy importante que tomemos en cuenta que va a tener toda la capacidad, ese órgano constituyente, que es como el órgano legislativo, va a tener toda la, pues se le confiere la autoridad para hacer la Constitución, para crear nuevos artículos, para modificar los actuales. Y ya quedamos que puede ser, por ejemplo, el grupo legislativo que hizo la Constitución de 1917 o la 70ª legislatura de no sé qué de la Cámara de Senadores, porque ya ven que van teniendo nombres conforme van avanzando los periodos ordinarios o extraordinarios de sesiones. Entonces, refiéranse, por ejemplo, al plan de Ayala, porque hubo un grupo legislativo, un grupo constituyente que creó el plan de Ayala. Y entonces también remóntense a la historia de la Constitución de 1824 y chequen cómo se llamaba ese grupo constituyente de la Constitución de 1824. Entonces, esos son los órganos constituyentes. Y el órgano constituido es el que manda la Constitución que se cree para atender el aspecto que ella misma mande y ordene que se atienda, ¿sí? Esto quiere decir que después de que el órgano constituyente
ha creado y ha hecho artículos constitucionales, ¿sí? Entran algunos órganos, que 3 son los principales y a partir de ellos se emanan los demás, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, o que le llaman en el texto de apoyo Poder Administrativo, o algunos autores así le llaman, que no es nada más y nada menos que el Poder Ejecutivo, el Poder Jurisdiccional, que es el Poder Judicial, y el Poder Constituyente o el Poder Legislativo, que unos le llaman legislativo y otros le llaman constituyente. A partir de esos 3 poderes es que van a salir todos los demás órganos que sirven para atender diferentes funciones alrededor de estos 3 que son los fundamentales. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿dónde lo van a encontrar esto también? Habla de estos temas el texto de apoyo. Yo no encontré mucho, pero donde sí lo encontré, ya dije que es en el libro de Vega y García. Bueno, luego dice, presenta ejemplos de los siguientes puntos. Operación de las funciones del Estado. Santa María, ¿no? Bueno, operación de las funciones del Estado. Está en la página 8 y 9 del texto de apoyo y principalmente habla de las funciones. A ver, porque el Estado hace sus funciones a través de ¿quiénes? Pues a través del poder legislativo, del poder jurisdiccional y del poder administrativo, como le llaman aquí, que es el poder ejecutivo, no se les pase. El poder jurisdiccional, ya se los dije, es el poder judicial. Y entonces, en esa página 8 y 9 están absolutamente todas las funciones de estas 3, de estos 3 órganos constituidos. Ajá, hagan de cuenta que esos son los órganos constituidos y habla de cada una de las funciones de 3 de ellos. Entonces, ustedes a partir de ellos, pues pueden poner ejemplos. Ajá. Que aquí vienen los ejemplos. A ver, déjenme ver. Sí, presenta 3 ejemplos de los siguientes puntos. Operaciones de las funciones del Estado, allí de los 3 pueden poner ejemplos. Órganos constituyentes, bueno, pues ya les di unos tips de qué es el órgano constituyente y cuáles pueden ser. Los ejemplos de los organismos constituidos, también ya les dije qué, y ya hablamos de cuáles son ellos, y entonces ya podemos poner ejemplos de cada uno de ellos. Y luego habla de los derechos de los ciudadanos que pueden hacer valer ante el Estado. Perdón. ¿En qué página está del texto de apoyo? Pues está súper fácil porque está en la página número 5. Página número 5. Dice que el conjunto de derechos que el individuo puede hacer valer frente al Estado son 3 o de 3 clases. Los derechos de libertad, los derechos para solicitar la intervención del Estado o los derechos políticos. Entonces, si estamos hablando del derecho a la libertad, pues si yo busco en la Constitución libertad, pues me va a traer a N,000 artículos que me pueden decir y me pueden poner ejemplos de qué puedo poner para hablar de este tema de los derechos de libertad. Ajá. También hablamos de los derechos para solicitar la intervención del Estado en favor de intereses individuales. Pues también dice, entre estas facultades se encuentran los derechos de acción y de petición, lo mismo que la pretensión de que aquel ejerza la actividad administrativa en servicio de intereses individuales. También, si yo me voy a la Constitución y busco derechos individuales, me van a aparecer N,000 ejemplos que yo puedo poner en esta tarea. Es que si yo les doy ejemplos, todos van a poner los mismos y entonces ya me preocupé porque luego nos vamos a estar copiando. ¿Ok? Bueno, derechos políticos. Bueno, pues esos son los que contemplan la intervención de los individuos en la vida pública. Pues uno súper fácil, ¿no? El voto. Supone tanto el ejercicio de derechos como el cumplimiento de obligaciones. O estos otorgan facultades que permiten a los particulares el desempeño de funciones orgánicas como votar y ser votado. Solo en caso de estados de tipo demócratas, pues no sucede lo mismo en una autocracia. Nosotros somos un estado de tipo demócrata. Esto quiere decir que yo puedo votar. Esto, por ejemplo,
¿qué se les ocurre que pueda ser otro derecho político? Bueno, pues por ejemplo, es entrar e inscribirme en el padrón electoral, ¿no? Porque si no, no puedo tener derecho al voto. También se me permite practicar cualquier base ideológica en cualquier ámbito de la política, por ejemplo, ¿no? Ese sería otro derecho. Por ejemplo, derechos para solicitar la intervención del Estado en favor de intereses individuales, pues el acceso, ya estuvimos viendo, por ejemplo, cuando la gente tenía alguna controversia, ¿qué podía hacer, no? Pues ir al órgano competente para reclamar, pues, cualquier derecho subjetivo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo demandar en cualquier materia, y si la autoridad falla en mi contra, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues puedo interponer un recurso X a través del juicio de amparo. Esa es otra, ¿no? Y el amparo está contenido en la Constitución. Y también el que yo pueda tener una credencial para votar y me pueda inscribir en el padrón electoral, también está legislado tanto en la Constitución como en esta ley del INE, ¿no? Para todos aquellos que vieron ese tema de cuando hacías un cambio de domicilio para tu credencial para votar. Ahí, por ejemplo, pueden encontrar información de qué ley es y qué artículo es y bla, bla, bla. Y los derechos de libertad, pues esos derechos de libertad pues son para todos, ¿no? O sea, yo tengo libertad de culto, libertad de género, libertad de ideología política, creo que esa ya la dije, ¿verdad? De trabajar en lo que yo quiera. Entonces, todos estos son derechos, pues, de libertad, de entrar y salir del país, de ser libre, ¿no? No hay esclavitud, por ejemplo. Bueno, entonces, eso ya lo vimos ampliamente. Ahora vamos a ver los poderes que hacen valer el Estado para imponer su autoridad. Eso está en la página número 6 del texto de apoyo. Vámonos a la página número 6 del texto. Déjenme dice, en el último párrafo, el Estado tiene la capacidad de imponer su voluntad a sí mismo y a los demás, ya que toda sociedad organizada ha de requerir una voluntad que los dirija. En el caso del Estado, esta voluntad se manifiesta a través de las normas jurídicas, contando con la posibilidad de ser acatada incluso con la intervención de la fuerza pública, monopolizada por el Estado. O sea, el Estado no nada más tiene el poder de hacer normas a través del poder constituyente, ¿no? Sino que aparte tiene a su cargo la fuerza pública para hacerlas valer. Y nosotros votamos por ellos, imagínense. Pero bueno, así funciona. Y debe de funcionar porque en alguien tenemos que depositar esa autoridad. El poder tiene naturaleza política, existe por sí mismo y gracias a ese poder que detentan los pobladores se organizan, precisamente por eso es positivo, y se dan sus propias reglas, pero ese poder lo organiza el derecho mediante la Constitución y lo ejercen los órganos constituidos que están encarnados por personas físicas pero investidas de la autoridad. Este poder puede dividirse en 3 tipos y aquí ya tenemos poderes que hacen valer el Estado para imponer su autoridad. Poder coercitivo, poder persuasivo, poder retributivo y ya. Déjenme ver si yo tengo algunos otros. Ahorita les digo, pero no creo que son los únicos que yo puse en mi tarea. Sí, poder coercitivo, poder persuasivo, poder retributivo y ya. Bueno, y luego, ¿qué otro nos falta? Si tienen dudas, díganme.
Porque yo les dije que era largo, pero no tanto. No, sí, les dije que era largo. Espérenme, déjenme ver el chat. Bueno. Y tenemos la última pregunta que dice, ¿cómo se aplica la soberanía y la autonomía y cómo redunda en beneficio para la sociedad? Pues tenemos que remitirnos otra vez a la Constitución y al texto de Pedro de Vega y Elusur Arteaga. Ahí vamos a encontrar muchísima información para ver cómo se aplica la soberanía y la autonomía, que ya lo vimos. Ahora, ¿cómo redunda en beneficios para la sociedad? ¿Sí? Bueno, pues el primero, por ejemplo, el básico, ¿no? O sea, somos un pueblo soberano. Nadie del exterior puede venir a dar instrucciones aquí, ni a ordenarnos nada. Ajá, ya ven cómo nos enojamos cuando Trump dice de cosas, ¿no? Eso sí, aquí nos estamos mordiendo y nos estamos comiendo y todo. Ah, pero que Trump no diga nada. ¿Por qué no puede decir nada? Porque somos un pueblo soberano. Y si él dice algo de lo que nosotros hacemos aquí adentro, ¿qué le importa? Sí, es así como funciona la soberanía. Claro, o sea, es una manera muy burda y muy simplona de decirla, ¿no? Pero él no puede entrar al país e irle a golpear en la mesa al presidente y decir, no, fulanito de tal, no lo vas a hacer así porque yo digo, no, a ver, permíteme tantito. Sale el pueblo, o sea, salimos todos nosotros y decimos, no, o sea, aquí nadie del exterior puede venir a dar instrucciones porque nosotros elegimos al presidente que actualmente está sentado en la silla presidencial y él va a decir cómo vamos a funcionar, porque nosotros no votamos por Trump, nosotros no elegimos a Trump, nosotros no elegimos ese gobierno, es un gobierno comandado por este señor. Es más, aquí no hay partido republicano para abrir boca, ¿sí? Entonces nosotros elegimos a este presidente que hoy está aquí en la silla y es el que va a ser la máxima autoridad en este estado. Ningún otro estado puede venir a dar instrucciones ni a decidir por nosotros, ni a tomar ninguna decisión, porque somos un país soberano, ¿ok? Y entonces, dice que la soberanía, esto textual lo menciona el texto de apoyo, es como el poder número 1 que tenemos en México. Por eso, y está a cargo del pueblo. Nunca vamos a poder permitir que nadie de otro lugar venga a dar órdenes o a mandar a nuestro Estado soberano. El único que podría cambiarlo es el pueblo en su conjunto. ¿A través de cómo? Pues de una elección, ¿sí? Nada más. Así puede ser. Así es el ejercicio de soberanía que tenemos en nuestro país. Ahora, la autonomía, ya quedamos que es toda aquella autoridad, toda aquella, pues, esto que le conferimos al gobierno, el poder, podría decirse, el mando, a que le damos a través de la Constitución, y que ya quedamos también que la Constitución dice que lo tiene cada estado de la República, también soberanía, que bueno, esa no aplica para unas cosas y para otras no, ¿ok? Y que va a garantizar que todos los que estamos dentro, todos los que somos el pueblo, nos beneficiemos de las acciones que ellos ejecutan. ¿Por qué? Porque su principal compromiso con nosotros como pueblo es el bienestar, la paz, la prosperidad y todos estos atributos que nosotros pues tenemos de alguna manera, y que el Estado soberano y que está plagado de soberanía y de autonomía, tiene que proveernos de todos estos particulares, ¿ok? Entonces, siempre vamos a tener, o sea, finalmente sí puede haber cosas que no nos beneficien tanto, pero entendamos que en este momento lo que estamos percibiendo son los beneficios. O sea, ya no estamos buscando una polémica, ni mucho menos, simplemente que para qué sirve que seamos soberanos, para qué sirve que seamos autónomos. Y ya quedamos
que un Estado autónoma tiene la facultad de tener un régimen interior que va a estar organizado y decidiendo cuestiones legislativas, políticas y administrativas. ¿En qué? En beneficio de la sociedad, en beneficio de la población, en beneficio del pueblo. Ajá, tratando de alternar, tratando de decidir y de crear todas aquellas instituciones, todas aquellas, pues de alguna manera, pues entidades que puedan beneficiar a la población. O sea, esa es parte de la función que tienen todos los organismos autónomos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que seguir analizando alrededor de los beneficios que podemos obtener a partir de estas dos circunstancias, que es la soberanía y la autonomía? También podemos tener que, pues esos derechos de los que acabamos de hablar ahorita, ¿no? Por ejemplo, derecho a la libertad, derecho de voto, derecho a de ejercerlo, ¿no? A ser un país demócrata, derecho a tener un gobierno que nos represente, un gobierno presidenciable dentro de una república democrática, ya lo mencioné, que va de alguna manera a proveernos de beneficios o los va a buscar para que la sociedad civil, el pueblo, la población pueda vivir en bienestar y también busca la paz social y el bien común. Eso es lo que debe de perseguir un sistema, un Estado soberano y un Estado autónomo. ¿Por qué? Porque nosotros eso buscamos cuando ejercemos nuestra soberanía. Ajá, nosotros elegimos a un gobernante, elegimos a un representante, a una autoridad, y no estamos buscando estar peor, estamos buscando estar mejor, o estamos buscando estamos buscando que se nos brinden las herramientas que necesitamos para vivir, repito, en armonía, con bienestar y siempre en pos de un fin común y que sea positivo y que sea proactivo. ¿Ok? Bueno, entonces, después de allí ya acabamos con esa sesión 2. Hay que leer, pero enfóquense en esos libros. Yo no digo que no busquen en otros, por supuesto que sí, pero en estos está todo y en el texto de apoyo. Yo sé que hay docentes que les dicen, no, nada más en el texto de apoyo, no quiero que leas ni uno ni dos. Ah, bueno, no lean ni uno ni dos. Tienen también a Tamayo, tienen también a García Mainés, tienen también a Kelsen, que habla alrededor de esto también. Tienen esos libros 6 que yo les subí también al Facebook, que están súper padrísimos, que hablan alrededor del tema de Estado y el tema de Constitución, que son los temas que estamos abordando ahorita, porque siempre que vamos a hablar del Estado, vamos a hablar de la democracia, de la soberanía, de la autonomía, del órgano constituido, del órgano constituyente, de las funciones del Estado. Entonces, esos libros les van a ayudar mucho. Luego, dice, elabora una presentación desarrollando los siguientes puntos. Pues es girar alrededor de lo mismo, ¿ok? Principales corrientes que justifican el Estado. Ya tienen algunos, o sea, que son Maquiavelo, Rousseau, Locke y Hobbes. Pero recuerden que en el texto de apoyo vienen otros tantos al inicio, pero no en este texto de apoyo, creo que en el texto de apoyo de la sesión 1, que estaban, o bueno, de una vez lo aclaramos, ¿no? Porque no me gusta dejar las cosas así, como que creo que, pero ténganme paciencia. Sí, en el texto de apoyo de la sesión 1 tienen a otros pensadores también que pueden alimentar su presentación con esto, con estos datos de estos caballeros. Ahorita se los voy a decir. Un segundito más. Ya abrió. En antecedentes y acepciones de la Constitución, en
la página concepto de Estado, página número 7 del texto de apoyo de la sesión anterior. Tienen a Bobbio, que habla del Estado también, a Hegel, a Kant, a Lenin, a Marx, ¿sí? Y también acuérdense que ya quedamos que Tamayo habla también del Estado, y también este señor García Mainés también habla del tema del Estado. Entonces ya tienen N personas que pueden utilizar para hacer esta presentación, ¿ok? Bueno, déjenme leer aquí preguntas, ¿ok? Espérenme. Andrea, creo que ya te saludé. Hola. Rubí, hola. Gilberto, hola. Juan Carlos, buenas tardes, muchas gracias. Nev, otra vez saludos. Eri, gracias. Leti, saludos. Liber, ya te vi, hola. Aciel, muchas gracias. Sí, ojalá para todos. Abundancia, salud, prosperidad para todos, ¿sí? Mari dice, Aciel, ¿entonces podemos usar para Maquiavelo como Estado un principado? No. La concepción del Estado, o sea, a lo mejor sí puedes pensar que, bueno, él encontraba en un Estado, pues más bien monárquico, ¿no? Pero el Estado tiene otra acepción, para él. Entonces, no lo prometo hoy porque tengo que atender dos temas muy importantes más noche, pero igual hago algunas cositas de Maquiavelo para que más o menos vayan sabiendo qué pensaba él. Pero no solo como principado así. Mari, ¿sigue la sesión? No veo nada. No, sí, seguimos. Ya se me arregló el internet desde hace rato y ya no me ha vuelto a fallar. Aciel, ¿cómo recomendarías para elaborar mi concepto de gobierno y dentro de él explicar a qué se refiere el término formas de gobierno, donde el concepto incluye características y elementos principales de las mismas? Yo creo que tú necesitas una asesoría. Sí que se escríbeme. No es cierto. Ya dije que las formas del Estado están en la página 8 y 9 del texto de apoyo. Eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo, querido. Aciel. Maju, está claro. Javier, buenas tardes. Leni, hola querida Leni, ¿cómo estás? Bueno, y entonces después les iba yo a dar, a ver si les doy otros pensadores, espérenme tantito, no se desesperen, porque es que les digo que tengo mil y una información. Bueno, ahorita regreso a los pensadores porque ya se me congeló esa computadora. Ahora, dice, organización y operación de las funciones del Estado, así como ejemplo de los mismos. Ya lo vimos. Operación, página 8 y 9 del texto de apoyo. Órgano constituyente, ya quedamos quiénes son el órgano constituyente. Creo que ahorita ya no se llama Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se llama de otra forma. Congreso Constituyente de no sé qué. Ese es su nombre, ese es su título. El constituyente, ya lo dije, Grupo Legislativo de la Constitución de 1917. Cuando hicieron el plan de Ayala, ¿quién lo hizo? Busquen en la historia de estos caballeros, donde también lo pueden encontrar con Burgoa. Esas páginas, creo que es de la 90 a la 189, allí dice toda la historia de la Constitución mexicana, ¿sale? Luego, acuérdense que el órgano constituyente es el que crea las normas fundamentales. ¿Cuál es la norma fundamental? Bueno, pues la norma fundamental es la Constitución, ¿ok? Y cada grupo legislativo, cada órgano constituyente en diferentes épocas de la historia de la Constitución tiene un nombre, tiene un título, así como equipo de fútbol, igualito. Luego, el órgano constituido, pues ya sabemos que es el poder público, el poder legislativo, el jurisdiccional y el administrativo, y a partir de ellos se crean un sinnúmero de instituciones,
la secretaría, el SAT, la del trabajo, la de esto, del otro, lo de más allá, para atender todas las necesidades, para ejecutar la voluntad de la Constitución a través de órganos constituidos que van a atender las necesidades de la población. Eso es muy importante que lo aterricemos, ¿ok? Luego, en la presentación también dice, derechos de que los ciudadanos pueden hacer valer ante el Estado. Ya lo vimos en la anterior actividad. Aquí va a ser como, creo que juntar todo y hacer una presentación muy cookies. Bueno, dice, página 5, y aparte ya los leí, y ya hasta puse algunos ejemplos. El último, poderes que hacen valer el Estado para imponer su voluntad. Esto está como de repaso, ¿verdad? Bueno, página 6, ya vimos que es el poder coercitivo y el poder y el poder del otro. Ahí dice que son 3. ¿Cómo se aplica la soberanía y la autonomía? Lo acabo de decir. Entonces, si todavía nos queda duda, vamos al artículo 39, al artículo 40, al artículo 41 de la Constitución para ver el tema soberanía. Para ver el tema autonomía, la página 2 y la 122 de la Constitución, y creo que lo he dicho como 10 veces, pero bueno, una más, ¿qué más da? Tema, soberanía y autonomía, el libro de Pedro de Vega y el libro de Lisur Arteaga. Esos 2 libros son los que nos van a ayudar muchísimo para este punto. Déjenme ver, yo les iba a decir de algunos pensadores, ya no quiero que eso se me pase, espérenme tantito, y ya nos vamos a hacer la tarea. Quien quiera, hoy me abordaron muchas personas de esta actividad. Si lo considero necesario, a lo mejor hacemos un taller mañana, ¿sí? Vamos a hacer un taller y platicamos y aclaramos dudas y ponemos más ejemplos para la presentación. Yo lo que sí puedo hacer, a lo mejor es unos 5 puntitos de Maquiavelo, unos 5 puntitos de Locke y de los otros 2 amigos, de Rousseau y de Hobbes. Pero, o sea, es a lo mejor a lo que más me puedo comprometer, sí, que yo estoy segura que me voy a dar el tiempo. Pero les digo que hay muchas personas que me han abordado, pero es que no entiendo nada. Y bueno, pues, ¿qué entiende? Si no entendemos nada, pues vamos a entenderlo ya, punto, se acabó. Lo importante es atender el punto. Si es así, muy probablemente haga talleres entonces para ver esta actividad y podamos hacerlo cantar. Dice, ¿explicarás de la integración? Lo puso hace un minuto. A ver, no, explícame, Maju, porque no te entendí. Ahorita estoy viendo la integradora, ¿o no es la integradora? ¿O tienen otra integradora? Sí. Bueno, principales corrientes, Maquiavelo, ya quedamos. También, yo ya les dije García Maínez, yo puse a García Maínez. También puse a Tamayo. También puse, pues a ellos. Y a los mismos estos cuates. Y también puse a los otros, los que estaban en la otra sesión. En la anterior, que dije a Marx, a Kant, a Bobbio, a Hegel, también los puse en mi presentación, porque ellos hablan de las corrientes del Estado. O sea, esos 5 o 6, no me acuerdo, que hay en la sesión anterior, y estos 4 de ahorita, para hacerla robusta, así grandota la presentación. Que el maestro diga, wow, qué aplicados son estos muchachos. Bueno, entonces, yo les aviso por el Face o por el WhatsApp si hacemos un taller. Quien se apunte, quien quiera, me va diciendo para irlo organizando. Pero ya por lo menos sí, unas 8 personas sí me comentaron, oye, ¿sabes qué? Sí hay que hacer algo porque me cuesta trabajo. Entonces, en privado me van diciendo, por favor, para no saturar a los demás, porque miren, como siempre estoy yo de sufrida por los demás, hay 250 personas en uno y hay en los del módulo 1 y hay como 120 personas más en el otro, entonces ya son 300 y fracción de personas. Entonces, si suena y suena el WhatsApp
Lo que no quiero es que lo silencien y lo que yo tampoco no quiero es silenciarlo para estarlos atendiendo siempre. Y también luego en los otros grupos de los otros módulos, ahí hay como 20, 30, el que más tiene son como 60 personas, porque ellos ya están más avanzados y ellos me abordan mucho en privado. Bueno, entonces, ya nada más estoy esperando que me diga Mahu, se me fue la conexión, ya lo veo entonces. Ah, bueno, si no, escríbeme en privado al WhatsApp, Mahu, ¿sí? Por favor, corazón, y me dices, porque yo ahorita ya vi la integradora. Lo que pasa es que la integradora es idéntica a lo anterior. Entonces, ya por eso a lo mejor pudo haberte surgido esta confusión. Me voy a despedir, no sin antes desearles muy buenas noches, que tengan un feliz sábado, que se cuiden mucho y nos seguimos comunicando por los mismos canales. Suscríbanse al canal, por favor, si son tan amables, por para que más nos vean y puedan hacer sus tareas nuestros compañeros. Dale like y activa la campanita para las notificaciones. Te van a llegar las notificaciones para otros módulos. Pero pues, ¿qué tiene? Tú te metes y los ves. ¿Ok? Bueno, besos a todos, buenas noches, que descansen y a seguir trabajando. Hasta pronto.